Hermanos, vamos desde el 10 en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, mi Dios. Y en esta hora, Señor, que seamos, Señor, unos heraldos fieles, Señor, portavoces de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno, Señor, según su necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugar con alegría. Damos gracias a Dios. Vamos a continuar, hermano, con la serie Llamados a la Guerra. Amén. Y ahora vamos a hablar, hermano, bajo el tema Luchando con las armas de luz. El día miércoles hablábamos de este verso, el verso 10, que dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una orden, hermano, que nos da la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque enseguida dice en el verso 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La razón que la palabra de Dios nos ordena, hermano, que nos fortalezcamos. Si veíamos, hermano, a un Pedro, cómo se fortaleció. Les mencionaba ahorita que cuando el Señor lo invitó a orar, se durmió. Una vez, dos veces, tres veces, ya le dijo el Señor cuando los encontró dormidos la tercera vez: vámonos, ya es hora. Aprenden al Señor. Después de esto, hermano, el Señor, Pedro traiciona al Señor, lo niega, damos gloria al Señor. Y luego, hermano, el Señor es sacrificado, hermano, resucita y se presenta ya resucitado a sus discípulos. Amén. Pasa todo eso, hermano, y después dice la palabra que ya eran 3 veces que se había aparecido a sus discípulos. Y aún así, hermano, fíjese bien, aún así Pedro regresó a donde el Señor lo había sacado. ¿De dónde lo llamó el Señor, hermano? De las redes de la pesca. Recordamos aquella pesca milagrosa. ¿Cómo fue, hermano? Pues Pedro, hermano, a pesar de que el Señor se le había aparecido ya, Pedro todavía seguía, hermano, con incredulidad, seguía dudando, porque, hermano, el mandato fue ir y hacer discípulos. Y Pedro se fue ¿a dónde, hermano? A pescar. Llega el Señor, hermano, nuevamente a ese lugar, hermano, y haga de cuenta que era la misma escena que cuando el Señor lo llamó. Toda la madrugada estaban, hermano, tratando de pescar, y eran pescadores de oficio, y no habían pescado ni un solo pez. Llega el Señor y el Señor les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? No, Señor, no tenemos nada. Y hasta ese punto todavía no reconocían al Señor, cuando el Señor había estado con ellos 3 años y medio, hermano, y no reconocieron ni su voz ni lo reconocieron a Él. Damos gloria al Señor. Y esto es lo que hace, hermano, precisamente ese no estar fortalecidos en el Señor, ese no poder ver lo que el Señor ve, eso no poder entender el propósito que el Señor tiene para cada uno. Damos gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, cuando el Señor les dice: echen las redes a la derecha, y echan las redes, y dice la palabra que las redes se rompían. Damos gloria a Dios. Se rompían de tanto pez. Y entonces el primero que reconoce quién era Juan. Dice: el discípulo amado, dijo Juan, es el maestro. Entonces Pedro, hermano, se levanta rápidamente y se pone sus ropas, hermano, y va con el Señor, hermano, a la orilla. Dice: van a la orilla, y estando en la orilla, hermano, el Señor ya les tenía preparado, hermano, su pescado zarandeado. Damos gloria al Señor. Note, hermano, y les decía yo esto el miércoles, es curioso, hermano, pero no le dijo a Pedro: agarren un pez de ahí, prepárenlo para comer. No, cuando salieron ya, hermano, a la playa, el Señor ya tenía
todo para comer. Damos gloria al Señor. Y esto es lo maravilloso de Dios, hermano, que en su gracia el alimento, hermano, no está condicionado a sus hijos. Damos gloria al Señor. Alguien llega a pensar, hermano, es que yo como hijo de Dios fallé. ¿Cuántos fallamos? Levante la mano. Pues todos, hermano, todos fallamos. Cuando hermanos llegan así, hermano, es que yo fallé, hermano, yo también fallo. Hermano, yo fallecí, yo también. Pero ese no es el problema. Y lo que quiero decir con esto, hermano, que el alimento nunca se condiciona al hijo. Damos gloria al Señor. Y aún a los hijos naturales, se porten como se porten. ¿Qué pasa, hermano? Hijo, vente a comer. Hija, vente a comer. Porque el alimento siempre va a estar en la mesa para nosotros. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y veíamos, hermano, cómo Pedro después se fortaleció. Viene otro mandato en Hechos capítulo 1. No salgan de aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto, del Espíritu Santo. Damos gloria al Señor. Se quedaron ahí, fueron llenos del Espíritu Santo, se fortalecieron en la oración. Y después, hermanos, se levanta Pedro en el capítulo 2, lleno de autoridad y del Espíritu Santo, y empieza a predicar la palabra. Damos gloria a Dios. Pero es, hermanos, porque la fortaleza del Espíritu Santo, su fuerza, no nuestra fuerza. Damos gloria a Dios. Eso que quede muy claro, hermano, porque a veces queremos pelear con nuestras fuerzas, queremos pelear con nuestra inteligencia, queremos pelear con nuestro conocimiento, y eso no tiene valor delante de Dios. Damos gloria al Señor. Pablo lo dice a los de Corinto: yo vine con ustedes no con sabiduría humana, aunque tengo sabiduría humana, pero no vine a ustedes con sabiduría humana, sino con sabiduría que desciende de lo alto. Denle fuerte el aplauso al Señor. Y ahora vamos a ver, hermano, poniendo una analogía, hermano, respecto a esto. Esto es como el servicio militar. Cuando alguien es llamado al servicio, hermano, tiene que primero prepararse, entrenarse. ¿A cuánto les tocó marchar alguna vez en el ejército? Bueno, a mí me tocó, pero mi hijo le tocó y me platicaba. Dice, desde tempranito a las 7 de la mañana los traían corriendo y los traían para arriba y para abajo en el solazo. Y eso es para que se fortalezcan, para que agarren condición. Damos gloria al Señor. Pero luego viene la siguiente fase del entrenamiento, que es el enseñarse a usar las armas. Damos gloria al Señor. Estoy hablando terrenalmente. Ahora, espiritualmente es lo mismo. Y quiero que veamos esto, hermano. Dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios. Y parto de esto, hermano. Mire, una realidad, lo entendamos o no, es que estamos en una lucha espiritual. Damos gloria al Señor. Y cuando digo lucha espiritual, no solo me estoy refiriendo a que siempre el enemigo, hermano, va a venir, hermano, con un trinchete. No. El enemigo, sabemos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, hermano, que también el enemigo usa a personas. Damos gloria a Dios. Y si no recordamos al mismo Pedro, que fue usado cuando el Señor iba a descender a Jerusalén, y que le dijo: Señor, no vayas para que mueras. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra, nuestra lucha en sí, hermano, no es directamente contra carne o sangre. Quiere decir que no nos lo tomemos personal, pero el enemigo puede utilizar a cualquier persona, hermano, que se deje utilizar. Cualquier persona que esté descuidada puede ser un instrumento de Satanás. Y si no, ahí estaba el mismo Pedro. Damos gloria a Dios. Bien, ahora entendiendo esto, hermano, y que la lucha está ahí, hermano, y es por eso, hermano, que alguien llega a pensar a veces en su vida. Yo he escuchado gente que dice: es que yo nací estrellado. ¿Será eso? Es que a mí siempre me va mal. Es que, y tantas cosas que se pueden decir. Pero a veces no entendemos exactamente qué es lo que está pasando, porque la lucha espiritual, hermano, no la vemos. Damos gloria al Señor. Sin embargo, la palabra nos dice: primero, fortalécete, entrénate en el Señor, pero no en tu fuerza, sino en su poder. Damos gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en nosotros va a haber debilidades, las va a haber. Pablo tenía también una debilidad, dice la palabra: por 1 y 2 veces he rogado al Señor que me sea quitada, y el Señor me contestó: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Damos gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso. Y así, hermano, que si usted y yo
Tenemos debilidades, hermano. ¿Qué dice la palabra? Su poder se perfecciona en esas debilidades. Damos gloria al Señor. Bien. Y vamos a entrar, hermano. ¿Qué necesito yo para usar las armas de luz? Mire, Romanos capítulo 13, verso 12, en el nombre de Jesús. Desafortunadamente, hermano, a veces, y aún pastores, compañeros, que creen como que esto, hermano, es una fantasía y como que no es real. Amén. Sin embargo, hermano, entendemos, porque la labor de la iglesia, hermano, el ministerio en la iglesia es libertar a los cautivos. Amén. Orar por los enfermos que sean sanados. Dar libertad, dice la palabra, es, hermano, que venga alguien cautivo. Usted y yo oremos por él y sea que, hermano, dígalo otra vez con convicción, sea que. Pero hay gente, hermano, que puede estar yendo una vez, que va otro día, y sigue estando atado. Y no digo gente, hermano, digo aún creyentes que tienen a veces, hermano, 10, 15, 20 años, hermano, y siguen atados. Damos gloria al Señor. El apóstol Pablo dice también en la palabra, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Si usted y yo, hermano, queremos pasar por alto, ignorar lo que el enemigo hace, es nuestro problema. ¿Por qué? Porque llevaremos, hermano, el efecto de esto sin saber. Damos gloria al Señor. Así como menciona la palabra. Mire, Romanos 13, 12. ¿Qué necesito yo para usar las armas de luz? Dice, la noche es avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué, hermano? De las armas de luz. ¿Qué tengo que hacer primero, hermano, para usar las armas de luz? Desechar las obras de maldad. Damos gloria al Señor. Las obras de las tinieblas. Y aquí más adelante va a describir de una manera más clara. Dice, verso 13: andemos como de día. Voy a leer la versión del lenguaje sencillo, hermano, está un poquito más clara. Dice, controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Damos gloria al Señor. En la versión 60 dice, hermano, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis. ¿Para qué, hermano? A los deseos de la carne. Los deseos de la carne son así, hermano. Conforme, hay quien lo pone, a veces he visto así en el internet que pone una figura de un león, dice, está flaquito. Y esta analogía, hermano, es que si usted le da de comer, quiere decir que si usted tiene el deseo, hermano, y dice la palabra del Señor, que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero si yo, hermano, no busco la llenura del Espíritu de Dios, me va a ser fácil alimentar ese deseo. Porque el deseo carnal, hermano, ¿nada más lo tienen unos? Pregunto. Todos tenemos los deseos carnales, hermano. ¿Qué hace la diferencia? Que unos tenemos más dominio propio sobre eso que otros. Damos gloria al Señor. Pero eso no es de nosotros, dice la palabra de Dios, sino es que, hermano, por su Espíritu Santo. Damos gloria al Señor, dele fuerte el aplauso al Señor. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. La responsabilidad de proveer a esos deseos, ¿de quién es? ¿De Dios o mía? A ver, otra vez. Dice la palabra, no proveáis a los deseos de la carne. Nuevamente, si yo tengo un problema, hermano, con un pecado, con una situación, hermano, un deseo que tengo de pecar en cierta área, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar esa área? No, alejarme de eso. Damos gloria al Señor. Así de simple. Por ejemplo, si a alguien el Señor lo llamó del vicio del alcohol, por ejemplo,
Una ocasión un hermano pasó así, hermano. El Señor lo rescató de esa vida, hermano. Y después él, equivocadamente, dijo el hermano, no, es que a mí el Señor me mandó a salvar a las almas. ¿Y a dónde cree que se fue a predicar? A una cantina. Y ahí quedó el hermano. Amén. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, hermano, yo no me voy a exponer, hermano, a lo que sé que sería un problema para mi vida. Damos gloria a Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra. No proveas para los deseos de la carne. Damos gloria al Señor. No puedo, hermano, vestirme de las armas de luz, si no desecho las obras de las tinieblas. Esto que quede muy claro, hermano. Dios nos ha provisto una armadura completa, pero lo primero, hermano, es fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y desechar las obras de maldad. Damos gloria al Señor. Bien, ahora vamos a empezar, hermano, a ver las armas de luz, lo que el Señor nos ha dado. Damos gloria al Señor. Mire, se mencionan, hermano, 3 prendas de vestir, que era la coraza, el cinturón y las sandalias, que eran en aquel entonces. Se describen 2 armas defensivas, el escudo y el yelmo o el casco, y 2 armas ofensivas, bueno, una, la espada, amén. Y vamos a analizar cada una de ellas. Dice la palabra en el verso 13, bueno, el 14, Efesios 6:14, amén. Manténganse firmes, dice, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de justicia. En la palabra, en la raíz, la verdad aquí, hermano, es sinceridad. Dice, ceñíos con el cinturón de la sinceridad y protegíos, dice, con la coraza de justicia. Cuando habla la palabra de justicia, hermano, que tengamos el discernimiento de lo que es justo y procuremos la justicia. Damos gloria a Dios. Y la justicia, hermano, es muy amplia. Hay áreas que a lo mejor no alcanzamos a entender, pero es importante que conozcamos qué es lo justo. Amén. Amén. Aún mire lo que traemos al Señor. ¿Usted sabe que hay una medida de justicia? Dice, hay quien retiene más de lo que es justo y viene a pobreza. ¿Por qué, hermano? Porque no conoce la medida de justicia, que es lo que traemos. Debemos de traer al Señor mínimo. Damos gloria a Dios. Bien, entonces, lo justo en nuestra vida es el cinturón de la verdad, hermano, dice la palabra, ceñíos con el cinturón de la verdad. Pon la imagen, Señor. No se alcanza a ver, pero era lo que usaban, hermano, era una especie de cinturón grueso así en la cintura y con unas barbas así de piel o baqueta. Era lo que se usaba, y hace la referencia al apóstol, ceñíos con el cinturón de la verdad. ¿Por qué era importante esto, hermano? Porque en esta parte estaban todo lo que era el abdomen, hermano, y la parte de las barbitas cubría de las heridas de las espadas, que era muy común. Una herida, hermano, en una pierna con la espada, o sea, era mortal, amén. Y por eso era importante cubrirse. La coraza era esto, hermano, como una pechera metálica que cubría, hermano, toda la caja torácica, amén. Y esto protegía, hermano, los órganos vitales. Damos gloria al Señor. Ahora, dice la palabra de Dios, hermano, hablando de que nos ciñamos, dice, con el cinturón de la verdad o la sinceridad. Segunda de Corintios 1:12 dice la palabra de Dios. Pablo, hablando de cómo llegaron ellos a Corinto, dice, Segunda de Corintios 1:12, ¿ya estamos ahí? Tengo un motivo de orgullo, y es que en nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente, sin disimulo o sin buscar alguna otra cosa, hermano, en este mundo. Especialmente en mi relación con ustedes, dice el apóstol, nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Pablo lo que está diciendo, hermano, nos hemos portado limpiamente, con sinceridad.
¿Por qué, hermano, dice esto el apóstol? Porque en aquel entonces, así como hoy, había gente que no era sincera y que los motivos que los ponen a predicar la palabra son otros y no es la gloria de Dios. Amén. Glorificamos al Señor. Es decir, se lo voy a decir más claramente, hermano, y Pablo se los dice a los de Corinto: hay gente, hermano, que predica a Cristo por ganancia. Así. Y a eso se refiere la palabra cuando dice: nosotros nos hemos portado limpiamente y con sinceridad. No buscamos nada más. Y tampoco venimos con ustedes con sabiduría, hermano, humana, sino aquella que desciende de la gracia de Dios. A esto se refiere, o comportarse de esta manera se refiere, vestir la coraza y el cinturón de verdad. Primera de Timoteo 1:18 habla también de esto, dice la palabra de Dios: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. La palabra del Señor, hermano, demanda ahora, dice la palabra en primera de Pedro: el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, pero demanda de nosotros ahora una buena conciencia. ¿Y qué es esto? En la raíz la palabra, hermano, es una percepción correcta. Es decir, en la conciencia, hermano, nosotros, dice la palabra, demanda la conciencia, y lo que en nuestra conciencia es transformada a través de la palabra, nosotros tenemos que actuar con justicia. Vamos otra vez, hermano. Por ejemplo, la conciencia de un niño pequeño, hermano, es lo mismo que un niño de 15 años, por ejemplo, un jovencito de 15 años. No, porque un niño de 5, hermano, no alcanza a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, y puede, hermano, inclusive dañarse físicamente por ignorar esto. Damos gloria a Dios, porque no tiene una conciencia de su realidad o de las cosas que le rodean. Bueno, espiritualmente es exactamente lo mismo. ¿Qué es, hermano, lo que nos va a dar una buena conciencia delante de Dios? La palabra. La palabra es la que nos va a enseñar. Veíamos hace 15 días, hermano, no fue hace 8 días, de cómo, hermano, el Señor, a través de su sangre, hermano, nos ha limpiado. Y cuando nosotros leemos la palabra, dice en Corintios, a rostro descubierto, es decir, yo voy a leer tope en lo que tope, y lo que me diga la palabra lo tengo que hacer. Eso quiere decir, no leerlo y no, eso no me gusta. No, eso no es, ahí no pasa nada. Pero cuando yo leo así, hermano, mi conciencia empieza a ser transformada. Estoy empezando a entender lo que antes no entendía y que yo hacía a lo mejor que estaba mal. ¿Damos gloria a Dios? ¿Sí estamos entendiendo? Bien, entonces el Señor, hermano, quiere trabajar en nosotros. Dice la palabra que andemos, nos portemos limpiamente, con sinceridad, con una buena conciencia. Damos gloria a Dios. Efesios 4:23, un poquito de atrás, dice la palabra: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, una conciencia, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como ¿quién, hermano? Para ser como Él. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y aquí el apóstol da un ejemplo, dice en el 4:25 de Efesios: por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así es que digan siempre. Diga conmigo siempre. Ay, Señor. Diga siempre la verdad. Me acordé de un comercial de una radio, ¿verdad? Diga siempre la verdad. Y si dice no sé qué, bueno, amén. Debemos decir siempre la verdad, hermano. Tenemos que practicar. ¿Cuánto decimos amén? Porque, hermano, decir una verdad a medias es igual que una mentira. Damos gloria a Dios. No hay verdades a medias. O es verdad o es mentira. Glorificamos al Señor. Y la palabra del Señor, digamos siempre la verdad. Glorificamos al que vive. Amén. Necesitamos, hermano, hablar la verdad, porque la mentira, ¿de quién procede, hermano?
del enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted y yo, hermano, pasamos al plano de las mentiras, ¿a qué plano nos estamos pasando? Al plano de no tenga miedo, pues así es, damos gloria al Señor. El calzado, hermano. Efesios 6:15 dice: calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En la traducción, hermano, entendemos en este enunciado, hermano, dice, refiriéndonos a ese calzado militar que se usaba, las sandalias. ¿Está por ahí las sandalias? Amén. Que no eran unas sandalias cualquiera, tenían que ser especiales, glorificamos a Dios. Y luego dice, con el apresto. En la traducción, hermano, quiere decir con la disposición o siempre preparados. Leo, hermano, el lenguaje de las últimas traducciones. En el verso 15, compartan la buena noticia de la paz y estén siempre listos para anunciarla. ¿Cuántos estamos listos siempre para hablar del Señor? Anunciar el evangelio. Amén. Glorificamos al Señor. Por esto profetizó Zacarías, hablando del apresto, hermano, y de estar listo para proclamar las buenas nuevas de salvación. Lucas 1:77, vamos ahí en el nombre de Jesús. Lucas 1:67. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora. 10:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Damos gloria al Señor. Estar, hermano, calzados con el apresto del evangelio es que estemos listos cada momento, hermano. ¿Para cuándo, hermano? Cuando se nos demande, oye, ¿y tú en qué crees? ¿Tú qué crees de la muerte? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Ay, déjale pregunto al pastor a ver qué pasa cuando nos morimos. No, cada uno esté preparado, dice la palabra, para dar razón de lo que creemos. Damos gloria a Dios. Y más ahorita en nuestros tiempos, hermano, sea la familia, sea gente allegada, amigos, gente cercana, hay temor, hay situaciones en las personas y es importante estar preparados para darles una palabra de aliento, una palabra de verdad, hermano, y puedan convertirse al Señor de su mal camino. Glorificamos al Señor. Efesios 6:16, sigue el escudo, hermano. Sobre todo, esta expresión sobre todo, hermano, es encima de todo. En realidad los escudos, dice, toma el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo, hermano, más o menos medía 1.20 por 75 centímetros. Y cuando dice sobre todo, ustedes han visto las películas antiguas, ¿no? Romanos, que cómo se formaban para cubrirse, hermano, de los ataques de las flechas, ponían los escudos de esta forma, amén. Dice la palabra sobre todo o encima de todo, pongan el escudo. ¿Para qué sirve el escudo? Pues para proteger, amén. Bien. La analogía que utiliza, hermano, el apóstol Pablo cuando dice los dardos de fuego del maligno, hace alusión, hermano, antiguamente se usaban especie de flechas, pero eran unas cañas donde ponían estopa encendida, hermano, y lanzaban contra los ejércitos. Entonces, ¿para qué era el escudo, hermano? Ponen el escudo y ahí se apaga. Damos gloria al Señor. Amén. Bien. La forma de resistir, hermano, es con el escudo, pero no siempre solamente es el escudo. Yo a veces, hermano, en esto, la vida del creyente, he visto, tristemente, hermano, que hay quien en su vida cristiana solamente, hermano, está con el escudo resistiendo. Y cada vez más ataque, y el escudo dura para siempre. No, hermano, si usted no pelea, si usted no ataca, el escudo, ¿qué va a pasar? Se debilita. Damos gloria a Dios. No podemos estar, hermano, solo resistiendo. La primera fase es resistir, pero también hay que, hermano,
a atacar. Y ahorita vamos para allá. Por eso dice la palabra, hermano, primera de Pedro 5:7. Y empieza este párrafo diciendo lo siguiente, hermano. Primera de Pedro 5:7. Depositen toda vuestra ansiedad. ¿Cuántos ansiosos sabemos aquí? A ver, levante la mano. ¿O nomás yo? Yo decía, no, yo no soy ansioso. Luego un día que vi un test así, y esto, no, yo no. No, sí soy. Damos gloria a Dios. La ansiedad, hermano, viene precisamente, es natural, es humano, hermano. Por eso tan humano y tan que dice la palabra, ok, esa ansiedad, pónganla toda, ¿en dónde? En Él. Depositen toda su ansiedad en Él, porque Él cuida de ustedes. Verso 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo, dice, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Verso 9, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Damos gloria al Señor. Por eso primera de Pedro 5, primera de Juan 5:3 dice la palabra, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Estoy en primera de Juan 5:3. Porque todo, y aquí viene algo importante, hermano, todo es el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Damos gloria al Señor. Se menciona, hermano, otro instrumento de defensa, el yelmo. Efesios 6:17 dice la palabra, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando dice la palabra tomad, se refiere a recibir. Recibe el yelmo de la salvación. Apropiate de la salvación. Damos gloria al Señor. Y esto es algo muy importante, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:8. Fíjese bien, dice la palabra, pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio, que va ligado a la limpia conciencia. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos con un casco. Aquí habla del casco. ¿Qué es, hermano? La esperanza de la salvación. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Y por qué la palabra nos dice, hermano, que el yelmo nos debe proteger, hermano, como la esperanza, con la esperanza de la salvación? Porque es, hermano, a nivel de pensamiento, lo que el enemigo primero ataca. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que dice el enemigo? ¿Para qué vas a la iglesia? Mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste antier. Es más, tú ya ni hijo de Dios eres. ¿A quién le ha dicho el enemigo alguna vez? A todos, hermano, a todos. A todos. Pero por eso dice la palabra, recibid el yelmo de la salvación. La esperanza de salvación, hermano, debe ser algo claro en nuestra vida. Porque cuando tenemos esa esperanza, dice la palabra, mire Romanos 5:4, esta firmeza nos permite, dice la palabra, salir aprobados. Y salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por nosotros los pecadores. Dele fuerte el aplauso al Señor. Cuando veíamos acerca del sacrificio de Jesús, hermano, dice la palabra en Hebreos, Él murió una sola vez y para siempre.
y pagó, hermano, por todos nuestros pecados. Por eso dice, debemos recibir, hermanos, su nombre, recibir esa salvación en nosotros y nunca dudar, hermano, de la salvación, porque es algo que el Señor nos ha dado por su gracia. Dele fuerte el aplauso al Señor. Es decir, hermano, no nos costó a nosotros nada, es por su sangre que somos salvos. Damos gloria a Dios. Ahora, hablando de la espada, hermano, dice la palabra en el verso 17, regreso a Efesios 6, 17, que es la salvación, el casco que protege su cabeza, dice, y la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu. Hebreos 4, 12, dice la palabra, porque la palabra de Dios, diga conmigo, tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y discierne a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra va más allá, hermano, que el pecado. Dice la palabra discierne aún, fíjese bien, dice, llega a lo profundo, a lo íntimo, y somete a juicio nuestros pensamientos, ¿y qué más, hermano? Y las intenciones. El Señor, hermano, es el único que puede pesar nuestros corazones. ¿Y a qué me refiero con pesar nuestros corazones? Hay quien, hermano, solo se cuida de no pecar. Déjale explico. Se cuida de no pecar, hermano, y a lo mejor no lo hace en gran medida, pero en su intención está pecar. Delante del Señor, hermano, eso es lo mismo. Damos gloria al Señor. Por eso el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Que aquel que toma a una mujer que no es suya, tiene relaciones con ella, dice la palabra, adultera. Mas yo os digo ahora que aquel que no solamente la toma, sino que la ve y la codicia, ya adulteró en su corazón. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ya uno dirá, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Que el Señor, hermano, limpie nuestro corazón, que el Señor limpie nuestra conciencia, y es posible en el nombre del Señor Jesús, amén. Y la palabra tiene ese poder, hermano. Por eso cuando escuchamos la palabra, y como dice Santiago, hermano, la escuchamos para obedecerla, transforma nuestra vida. Pero cuando la escucho y digo, no, eso no es para mí, eso no me gusta, la palabra va a ser un libro como cualquier otro. Por ahí la importancia, hermano, que recibamos esa palabra y luego esa palabra se convierta, hermano, en una espada en nuestra vida. Mire lo que voy, dice la palabra del Señor. El Señor, hermano, Mateo capítulo 4, verso 3. Cuando empezaba su ministerio, estuvo ayunando, hermano, y orando 40 días en el desierto. Damos gloria a Dios. Y déjele digo algo, hermano. Cuando usted se propone, fíjese bien, a servir al Señor, hermano, de una manera diferente, a orar, a ayunar, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué pasó con el Señor? Mire, vamos a leer. Y el diablo se acercó a Jesús. ¿Para qué, hermano? Para ponerlo a prueba, y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le contestó. ¿Cómo le contestó Jesús? ¿Con qué le contestó, hermano? Como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dos cosas que vemos, hermano. La palabra de Dios es nuestra arma. Cuando viene, hermano, un ataque directo o indirecto del enemigo, no podemos decir, hermano, nuestros pensamientos, ¿verdad? Enemigo feo, vete. No. Enemigo, hay quien a veces se atreve a decir cosas inapropiadas, ¿verdad? Que chanclas, que esto, que retírate. Hermano, la palabra está dada. ¿Qué tengo que usar? Tomar la palabra y regresársela, hermano, porque esa es la espada. Damos gloria al Señor.
Tan es así que el Señor, hermano, la usó. Enseguida dice la palabra: luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Porque el diablo también conoce la palabra. A Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te levantará con sus manos para que tu pie no tropiece. Jesús le contestó. ¿Qué le contestó? Estoy en el verso, en el 7. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Finalmente, verso 8. El diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, les dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Bien. La palabra de Dios es la espada. Otra cosa que aprendemos aquí, mire, hermano, cuando usted y yo, hermano, nos disponemos más a servir al Señor, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Dígalo. Va a venir el diablo. Va a venir el diablo, hermano. Y hay gente que me ha dicho: hermano, yo por eso no ayuno, yo por eso no oro, porque entre más pido, entre más ayuno, vienen más cosas difíciles. ¿Qué leíamos en Primera de Pedro? Resistir al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Y huirá. Pero, hermano, a la primera no resistimos nada. Si luego ya cedemos, pues entonces ¿dónde va a estar la victoria? Damos gloria a Dios. Una verdad es, hermano, que entre más nosotros nos pongamos a orar, a ayunar, a pedirle al Señor y leer su palabra, hermano, el enemigo va a arreciar. Pero por un tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Resistir con el escudo de la fe. Ya cuando el diablo, hermano, ve que no puede, ¿qué hace? Dice la palabra: y huirá de vosotros. Dele fuerte el aplauso al Señor. Concluyo con esto en el nombre de Jesús, hermano. La noche es avanzada. Póngase de pie. Se acerca el día. La expresión que da el apóstol Pablo, hermano: el fin está más cerca que nunca. Cuando se refiere al día, se está refiriendo a la venida del Señor. Dice la palabra: vistámonos pues las armas de luz. ¿Qué pensaría usted, hermano, de alguien que le han dado, hermano, dentro de todo su equipo para ir a la guerra? Hablando literalmente, un soldado. Lo dotaron de todo el equipo, chaleco antibalas, la mejor arma, todo. Y que él diga: no, yo me voy a la guerra así, sin armas y sin nada, yo así me voy a la guerra. ¿Qué pensaría usted de esa persona? ¿Qué diría? Dígalo, ¿qué pensó? ¿Está loco? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y cuántos locos podemos haber aquí, hermano? Es tiempo, hermano, que nos vistamos con las armas. Son cosas que el Señor nos ha dado, hermano. El Señor no nos manda a la guerra sin fusil. Nos manda, hermano, con una armadura. Nos manda con la espada, que es la palabra. Pero ¿de quién depende, hermano, que nos ejercitemos para esa batalla? Que usted lo crea o no lo crea, existe. Damos gloria a Dios. Hermano, ¿por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa así? ¿Por qué mi hijo? Es una batalla espiritual. Amén. Pero, hermano, es que yo no. Resiste, sigue orando, sigue pidiendo al Señor. Pero a veces hacemos al contrario, hermano. El enemigo apenas le hace así y ya no voy a la iglesia, ya no fui, hermano. Pablo lo decía, hermano: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo lo estaba diciendo, hermano. Pablo, que estuvo en cárceles, que fue azotado, que estuvo entre falsos hermanos, fue traicionado por hermanos, hermanos de la iglesia estoy diciendo. Pablo, sí, hermano, fue traicionado varias veces. ¿Y qué dijo Pablo? No, ya me voy porque Alejandro me traicionó, porque Mineo y Fileto me hicieron la guerra, ya me voy, ya no voy a predicar. No, hermano, sí se sentía triste porque era humano, dice la palabra, que un momento se sintió triste. Pero llegó Timoteo, hermano, y le dio noticias de la iglesia, cómo estaba, dice la palabra, y cobró ánimo.
Las luchas van a venir, hermano. Las aflicciones van a venir. Los tropiezos van a venir. El Señor Jesús lo dijo, es necesario que haya tropiezos. ¿A poco sí, hermano, en la iglesia? Es necesario que haya tropiezos. ¿Para qué, hermano? Para madurar, hermano, para crecer. ¿Qué pasa, hermano? Y ese es un problema que existe en nuestra generación. A nuestros hijos cada vez más, hermano, les estamos haciendo la vida fácil, dándoles todo, y no los dejamos que les dé el viento, así metafóricamente hablando. ¿Eso los está preparando, hermano? No los está preparando. Porque cuando viene una situación tan sencilla, hermano, que usted dice, eso no era necesario que interviniera para, en mi tiempo lo arregláramos. Y no digo que los tiempos de antes fueron mejores, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermano, que tomemos la justa medida de las cosas y nos pongamos a hacer algo. Damos gloria a Dios. Es tiempo, hermano, que usemos las armas de luz, que nos fortalezcamos en la oración, hermano. Y yo se lo digo desde ahorita, hermano, no va a ser sencillo al principio. Por lo pronto, hermano, lo que ayuda, ¿sabe qué es? Diga, ¿qué? En su casa, hermano, determine un lugar que sea suyo, en el que usted ore, en el que usted sea ahí, hermano. Hace mucho leíamos un manual, decía la cámara del poder, que ese es mi lugar, ese es mi lugarcito donde yo me subo, cuando hay una situación, subo y oro. Establezcamos un lugar en la casa, hermano, un lugar donde usted pueda subir o meterse ahí, hermano, y orar. La otra, hermano, establezcamos un orden, hermano, una disciplina en la oración. Yo sé, hermano, que a veces esto no es fácil, porque en nuestra cultura la disciplina no se nos da mucho, damos gloria a Dios. Pero es tiempo de empezar y que seamos gente entendida en el Señor. Porque su palabra no solamente es, hermano, es para que, mira, es una información. No, hermano, esta palabra es que nos da vida y transforma nuestro ser. Damos gloria al Señor. Pero hay que fortalecernos, hay que desechar las obras de maldad y hay que empezar a ejercitarnos, hermano, en la palabra que es la espada. Vistámonos con la coraza, hermano, que es vivir una vida de justicia, hermano. Básicamente, hermano, es preguntarnos cada cosa que se presenta una circunstancia, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? Y si no lo conozco, abro la palabra y empiezo a buscar, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Damos gloria a Dios. Le invito, hermano, que a partir de ahora dispongamos nuestra vida, hermano, para buscar al Señor, porque los tiempos, hermano, no son buenos. Y es importante que la iglesia esté apercibida con unos ojos abiertos, y no me refiero a ojos humanos, a ojos espirituales abiertos, hermano, y entendamos, la iglesia de Dios es la primera que debe entender los tiempos y lo que está pasando. Damos gloria al Señor. Para cuando venga el Señor estemos preparados, hermano.